En este vídeo vamos a ver qué son y para qué se utilizan los interceptores de Golax. Es posible que quiera refrescar conceptos, como el del vídeo anterior en el que se explica cómo funcionan las rutas en Golax. Bueno, los interceptores es una forma de reutilizar código. En vez de escribir en todos los endpoints de nuestra API la autenticación, por ejemplo, se escribe una sola vez y se reutiliza en el resto de endpoints del API. Como Golax se define de forma jerárquica, puedes definir un interceptor en un nodo concreto y todos los nodos que haya por debajo se pasarán por ese interceptor. Por ejemplo, aquí el nodo de autenticación se pone en el interceptor, en el nodo a raíz, para que todo el API completamente esté autenticada. Aquí se comprueba si el usuario de verdad existe y te deja pasar. Los interceptores, bueno, aquí otra forma de ver esto es así. Para ejecutar nuestro endpoint, que es el de stat, se ejecutarían primero todos los interceptores conforme se van añadiendo, nuestro código y luego los interceptores, la segunda parte, la salida del interceptor, en orden inverso. Así de sencillo. Si en algún punto un interceptor decide que no se debe seguir con la ejecución, se aborta. Lo vemos aquí en el gráfico este. Por ejemplo, el interceptor 2 decide abortar la ejecución. Por lo que sea. El usuario no existe o no tiene permiso para listar usuarios o lo que sea. Entonces lanza un error, ya no sigue la ejecución por aquí, sino que empiezan a ejecutarse los interceptores de vuelta. Estos siempre se tienen que ejecutar los de vuelta, porque si hay algún interceptor que lo que hace es logar el acceso, eso lo veremos después, siempre se loga en la vuelta, si no podríamos perder esa información en algún momento. Entonces siempre se van ejecutando los interceptores uno tras de otro, la parte de entrada, pap, 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 y en cuanto se corta, se ejecutan los que quedan a la vuelta. Bueno, esto es más o menos la teoría. Vamos a ver un poco un ejemplo práctico. Hemos preparado aquí una ruta parecida a la del ejemplo. Pues tenemos el nodo root, dentro del nodo root usuarios y login. Y luego dentro de cada uno pues más nodos. Estas llavecitas de aquí son simplemente para que el editor eh, me anide los nodos que hay debajo. Los usuarios, está el nodo root, el nodo users, dentro del nodo user, y luego dentro del nodo user está el profile, history y friends. Y lo mismo con el login. Estas llaves lo único que hacen es eso y limitar el scope. Por ejemplo, esta variable de aquí no tendría scope fuera de estas llaves. Fuera de aquí no sirve para nada. O esta variable profile no tiene sentido fuera de estas llaves de aquí dentro. Así que es un poco para formatear el código, que se entienda mejor la estructura. Y para evitar pisarnos nombres de variable, si por ejemplo aquí también utilizo la variable profile en algún sitio. Bueno, esta parte de aquí lo que hace es montar la estructura de endpoints y aquí debajo está la implementación de cada uno de ellos. Por ejemplo, el nodo users estaría en barra users, implementa el método get y lo implementa esta función de aquí, que está definida aquí abajo, que nos pinta simplemente listado de usuarios. Hasta aquí todo es como el enrutado normal. Vamos a ejecutar esto. Estaba ya ejecutándose. Tenemos aquí una consola abierta y vamos a ver qué es lo que... a trastear un poco con el API, a ver qué es lo que tenemos. Si hacemos un cool localhost en el puerto 8000 a users, por ejemplo, vale, pues me devuelve la función users. Si me voy a un user concreto, por ejemplo, me invento uno, utiliza el usuario no sé cuál, que es justo lo que implementa la función esta, por aquí abajo, el user, soy el usuario no sé cuál, y puedes ver mi profile, mi history y mis amigos. Vamos a ver sus amigos, a ver cuáles son. Vale, pues estos son los amigos del usuario 2323, que es esta implementación de aquí. Vale. Y lo mismo con el login. Podemos llamar aquí al login y una dirección de email. user@email.com, por ejemplo.
Y esto no está haciéndonos mucho caso. Porque es que... Vale. Está simplificado el ejemplo que no ni siquiera coge los puntos. user@email.com. Pues hace sus cosas. Ahora, sería interesante que nuestro API, pues cada vez que alguien nos hiciera una petición, en el servidor logásemos el access log, que se llama el log de acceso. Que por cada vez que nos hacen una petición, nos dejen aquí. Nos han hecho un get a esta URL aquí. Vale, ¿cómo hacemos eso? Pues si queremos logar todas las peticiones, que es lo que en principio se quiere, pues vamos al nodo root, vamos a decirle root, ponte aquí un interceptor, hay uno que se llama access log, que lo hemos hecho aquí abajo. Vale, a partir de este momento, cualquier llamada al API antes va a pasar por el interceptor este. Vamos a recompilar y vamos a ver en qué ha consistido el cambio. Si yo vuelvo a hacer una llamada al API, nos pinta aquí en la salida estándar el servidor, pues que le hemos llamado a este endpoint y le hemos respondido un 200 al usuario. Muy bien, así con todo. Login con el listado de usuarios. Cualquier endpoint pues se va reflejando aquí como access log. Hasta ahí todo bien. ¿Cómo funciona el interceptor este? Pues si nos vamos aquí al código, hemos creado un objeto interceptor normal y en la parte del after, después de haber ejecutado todo, es cuando pintamos la línea. ¿Vale? Con el status code y la URL. Podríamos pintar también el método, por ejemplo. c.requestMethod, luego la URL y luego el status code. Refrescamos esto. Y ahora se pinta pues justo lo que nos ha devuelto. Si hacemos un post, pues debería pintar un post. Aquí, post. Y en este caso nos ha devuelto un 405 porque nuestra API no implementa el post en el endpoint /users. Vale. Todo correcto. Ahora tenemos aquí otro interceptor que se llama access log with duration. Hala. Este lo que nos hace es lo mismo que el otro, pero además nos cuenta cuánto ha tardado la petición esa. Aquí dice, vale, nos ha accedido a /users, hemos devuelto en 200 y hemos tardado 80 microsegundos. ¿Cómo calculamos esto? Pues porque este interceptor tiene además un before, que lo que hace es setear en el contexto el tiempo en el que empieza la petición. Cuando termina de ejecutar, a la vuelta recupera del contexto la variable esta t0 y hace la diferencia y es lo que nos devuelve luego aquí. Para dejarlo igual que el otro, vamos a ponerle también que nos logue el método. Vale. Así ya tenemos también el método get con el tiempo que ha tardado. Vale, y luego tenemos un último interceptor que nos permite hacer que una determinada zona de nuestro API sea privada. En este caso, nuestro interceptor siempre hace que el acceso sea denegado y te da un forbidden. Así que vamos a irnos a añadir este interceptor de forbidden en users. A partir de users todo es privado. Puedes hacer login, cualquiera puede hacer login, pero solo algunos usuarios van a poder entrar en users. Así que users interceptor, cogemos el private zone y reiniciamos el server a ver qué es lo que dice. Vale. Ahora, si repetimos la petición esta de users, nos dan 403 forbidden. Y aquí ya no nos ha dejado ver el listado de usuarios. Así que funciona correctamente. Con cualquier cosa que le pongamos aquí detrás, nos va a decir... nos va a decir que forbidden. 403. Ni siquiera hace falta ya que exista la API. Como el interceptor no deja progresar la petición, ya devuelve el forbidden directamente. Ahora aquí lo que pasa es que no nos está devolviendo el error que este 403 no lo vemos aquí de ninguna forma. Sí que lo vemos
en las cabeceras, que son 403, pero el body es vacío. No nos enteraríamos, un usuario normal no se enteraría de que tiene acceso denegado. Entonces vamos a poner otro interceptor a nivel de todo el API, este de aquí, root interceptor, y hay otro que hemos hecho que se llama error response, que lo único que hace es comprobar si la respuesta, error response, comprueba que se ha devuelto algún error y en ese caso lo pinta. Vamos a verlo de todas formas. Aquí. Si ha habido algún error de Golax, pintamos el error. Vamos a refrescar y vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto ahora. Ahí está. Ahora ya nos pinta el error. Error 403. No puedes estar en la zona privada sin identificarte. Pues eso es el error que hemos montado. ¿Qué más? No sé, cualquier cosa. El usuario 23 profile. Pues tampoco. No puede entrar. Y aquí se queda el log automáticamente de alguien nos ha intentado entrar aquí y no lo hemos dejado. Además nos dice, como lo hemos puesto el interceptor este con tiempo, nos dice cuánto ha tardado el server en generar esta respuesta. 52 microsegundos. Pues bien. Los interceptores, como hemos visto aquí en este, tienen una parte de before, antes de que se ejecute tu código, y un after. Así que siempre puedes, para comunicar estas dos partes, siempre puedes añadir cosas dentro del contexto y recuperarlas después. Pero no solo dentro de este interceptor, sino que puedes hacerlo dentro de cualquiera. Vamos a eliminar el interceptor este, el de zona privada, y lo que vamos a hacer es añadir aquí un interceptor que compruebe que el usuario este de verdad existe en nuestro sistema y nos lo extraiga. Vale, entonces vamos a hacer aquí user.interceptor, se va a llamar get user from URL, por ejemplo. Nos hacemos aquí el interceptor este. Ahí está, va a tener un before. Vale, y en este before, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a coger el parámetro de la URL, que es el user ID. Ahí lo tenemos. Lo podemos imprimir de momento para ver que funciona. Y reiniciamos esto. Vale. Entonces ahora este interceptor va a pasar, por ejemplo, si le ponemos el usuario 23, pasa por ahí y nos imprime el número el ID de usuario que hemos puesto. 24. Aquí nos pinta el 24. Pero no solo lo hace en este endpoint, sino en todos los endpoints que hay por debajo. Si aquí vamos a Friends, por ejemplo, también nos está pasando por ahí. Nos está pintando este numerito. Y cualquier otra cosa que le metamos por debajo también. Esta, aunque no exista, ya ha pasado por esta parte de aquí del interceptor y se ha ejecutado el código este. Así que, básicamente, cualquier ruta que haya por debajo de este nodo va a ejecutar nuestro interceptor. Bien. Vale, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a suponer que tenemos una base de datos aquí de usuarios. Yo qué sé. Usuarios. Users. Somos un mapa de string a objetos user, por ejemplo. El objeto user no existe, pues nos lo creamos. Tab user, struct, va a tener un name y una edad. Y ya está. Entonces aquí, este es el mapa, el ID. Esto
Ya tenemos una función arriba que se llama user. User object, por ejemplo. User object. Vale. Pues esto vamos a decirle que el usuario 23, por ejemplo, es un user object y se llama name fulanito y tiene edad 33. Vale. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora con esto? Pues vamos a decirle que coja el usuario 33 y lo lea de nuestro almacenamiento, que es esto de aquí. Entonces cogemos, qué sé, el user exists de users user ID. Cogemos el user ID y ahora decimos que si no existe, paramos ya la ejecución y decimos que c.error de not found. Status not found, aquí. Y ahora yo que sé, el usuario este de aquí, user ID, no existe. Y si existe, le pintamos el usuario. Fprintf, soy el usuario. Bueno, no vamos a pintarlo. Vamos a meterlo en el contexto. Entonces, set, el user es el user. Ya está. Y ya lo tendríamos en el contexto puesto. Así que a partir de aquí, este interceptor, que se ejecuta siempre que nos llaman a partir de esto, busca que el usuario exista y si existe, le deja pasar la petición. Vamos a refrescar esto. Vale. Vamos a ver qué pasa. El usuario 24 que no existe, nos dice que no existe. Y el usuario 23, que sí que se lo hemos puesto ahí, este sí que existe. Y además te dice los amigos, te deja pasar la petición de amigos. Este amigos de aquí ya podría coger del contexto el objeto usuario que le hemos puesto. Así que vamos a hacer eso. En vez de pintar aquí friends del usuario 23, vamos a pintar su nombre. Así que vamos a irnos al friends. A ver. Esto es lo que implementa friends. En vez de ir cogiendo el parámetro aquí a pelo, lo que vamos a hacer es coger el usuario. El usuario es... Cogemos el contexto, el objeto user. Esto nos da el objeto user como una interfaz. Vamos a ponerle user interfaz. Y si existe o no existe. Como ya el interceptor de arriba nos comprueba que el usuario existe o no existe, no hace falta que lo comprobemos nosotros. Sabemos que siempre que llegue hacia aquí va a existir ese usuario. Vale, cogemos el usuario, lo casteamos, vamos a castear al objeto user, a ver, user object que lo hemos puesto antes. Vale. Y a partir de aquí esto ya no nos hace falta y podemos coger el nombre directamente. El usuario user name. Ahí está. Vamos a refrescar aquí. Vale. Volvemos a repetir la petición y ahora ya friends del usuario fulanito. Aunque en la URL le hemos puesto el ID, pues aquí ya ya lo tiene en el contexto, no tiene que comprobarlo. Si esto fuera una base de datos, esto está bien también, porque cuando viene aquí, a la que comprueba que el usuario existe, ya te lo guarda en el contexto. Y los demás que hay abajo que necesiten coger el usuario actual, ya lo tienen en el contexto, no tienen que ir otra vez a la base de datos. Bueno, aquí hay una cosa que hemos hecho que es coger el usuario de aquí y castearlo. Esto es una cosa un poco fea. Si lo tuviéramos que hacer en los otros nodos, que tendremos que hacerlo,
pues no, es copy-paste un poco feo de lo mismo todo el rato. Entonces podríamos hacernos una función de ayuda, un helper. Vamos a decirle que el user es getUser del contexto. Yo cojo, le paso el contexto y esto ya me devuelve un objeto usuario. Así que vamos a hacernos la función helper. Vamos a poner aquí helpers. La función getUser que coge un contexto y devuelve un objeto usuario. User object. Vale. Y veamos esto de aquí. Esto de aquí, en vez de quedárnoslo, lo devolvemos. Vale. Aquí, para curarnos en salud un poco, podríamos hacer aquí, coger esto. Uy. Exist. Y podemos decir que si no existe, lanzamos un panic de cuidado, algo está mal programado porque hemos puesto el user en contexto y ahora no está. Esto en teoría no debería saltar nunca, porque en cuanto, si lo hacemos así nosotros, en el server, sabemos que hemos puesto en este punto, hemos puesto el usuario en el contexto y solo lo vamos a sacar en estos endpoints de aquí. Si lo sacásemos en otro, pues nos petaría claramente. Bueno, tenemos aquí nuestra función helper para sacar el usuario del contexto y esa función ya la estamos llamando desde aquí. Esto queda ya bastante más legible. Cogemos para implementar users friends, cogemos el usuario del contexto y ya hacemos cosas. De momento solo imprimimos el nombre. Refrescamos esto y esto debería seguir funcionando igual. Friends del usuario fulanito y el 24 nos va a decir que no existe. Vale. Aquí podemos, ya que tenemos el usuario en contexto, podemos decirle que tiene de no sé cuántos años. Más aquí convertimos a string años. Y lo tendríamos aquí. Aquí. Bonito, de 33 años. Vale. Todo bien. Ahora, para hacer lo mismo con estos de aquí, con estos endpoints de aquí, aquí ya nos tenemos que preocupar de por dónde nos viene el ID del usuario ni nada. Simplemente llamaremos a getUser y aquí pondríamos username y username. Hala. Código más sencillo y por lo menos más legible, aunque también antes era una línea, pero ahora ya el objeto nos devuelve el objeto usuario en vez del ID solamente. Aquí podríamos ahora extender este objeto con más cosas, avatar, amigos o lo que sea, y ya podríamos hacer, por ejemplo, si añadimos el otro usuario en el 75 y este decimos que es María y que tiene 22. Y aquí nos podemos definir una cosa que son amigos y es una array de strings, por ejemplo. Vale, y aquí haríamos que los amigos son María, por ejemplo. Para no liarnos mucho, ponemos aquí directamente María. Y aquí a María le ponemos que tiene de amigos este tío. Bueno, ya que lo hacemos, ponemos aquí este es el 75 y este es el 23.
y otro más. Yo qué sé, 87. 87 sería Manolito, que tiene 28, y este es amigo de el usuario 23. Así que este tendría que ser amigo del 87. Vale, ya tenemos esto. Vamos a coger ahora que el user friends va a pintar a los amigos. En vez de hacer esto, los amigos de no sé cuántos son y aquí esto da igual, id de amigo, users, vale, pues son bueno, esto no es users, esto es user.friends, vale. Y aquí sería users de el id de amigo punto name, vale. Si no hemos roto nada, pues aquí tendríamos la implementación de amigos. Podemos coger este y no tiene amigos. El pobre no tiene amigos. Es que me he puesto esto mal. fprintln. Ahí está. Vale, pues aquí ya tenemos los amigos. Y los amigos de María. Si María era el usuario 80 y no me acuerdo. A ver. 75. Vamos a ver. Uy, vamos a ver los amigos de María. 75. Vale, amigo de María. Fulanito solamente. Vale, pues ya tenemos aquí esto. Así que básicamente hay unos pocos conceptos. Los interceptores van gropeando trozos o subtrozos de nuestro árbol de endpoints. Puedes poner cosas en el contexto para recogerlo posteriormente en el after, o que cualquier interceptor o cualquier método de más abajo de tu árbol lo pueda recuperar. Que es esto de aquí. Cualquiera de estos puede poner cosas en contexto y este o cualquiera de los interceptores que se van ejecutando lo van a poder leer después. Bueno, en realidad cualquiera de estos. Si este pone ya cosas en el contexto porque es el que autentica, pues ya el resto los pueden poner. Luego los interceptores que se ejecutan en el before siempre se vuelven a ejecutar en el after, aunque alguien en el medio corte. Si yo corto la ejecución aquí, se ejecutarían este y este y este interceptores, que es justo lo que aparece aquí en el diagrama este de aquí. De tal forma que si yo tengo un interceptor de login, que es el que hemos visto antes, siempre loga, aunque corten la ejecución. Y eso es todo. Esto es útil ahora, como veremos, porque en las sesiones vamos a colocar el interceptor de sesión en algún punto de estos y va a permanecer disponible en el contexto el objeto sesión. Y en ese objeto sesión vamos a poder escribir cosas como el usuario que hay actualmente, o el carrito del usuario, o lo que queramos. Bien, espero que se haya entendido esto de los interceptores, al menos de forma básica. Y si hay dudas o cualquier cosa que no esté clara, por favor, en los comentarios podéis poner lo que queráis. Bueno, en el siguiente vídeo, antes de que se me olvide, en el siguiente vídeo vamos a implementar sesiones dentro del proyecto del blog, de Blogo. Así que nos vemos allí.